Encontré este documento por accidente. Estaba buscando otra cosa, intentando localizar la traducción académica original de un texto babilónico que había estado comparando, cuando me topé con una referencia a un objeto del que nunca había oído hablar antes. No era una tablilla ni un sello cilíndrico, era un mapa, una tablilla de arcilla que actualmente se encuentra en el Museo Británico y que representa el mundo tal como los babilonios lo entendían. Está catalogada como BM92687 y es conocida en la literatura académica como el Mapa Babilónico del Mundo o Imago Mundi. Lo busqué. Quiero describir lo que ves la primera vez que observas este objeto, porque la primera impresión importa. Es una pequeña tablilla de arcilla, dañada. Falta una parte significativa del lado derecho. En el centro hay un círculo. Dentro del círculo, marcado por una línea vertical que lo atraviesa, está el río Éufrates. Alrededor del río hay regiones etiquetadas: Babilonia en el centro, Asiria al norte y otros territorios nombrados dispuestos alrededor del núcleo. Todo el mundo habitado, tal como los babilonios lo entendían, representado en arcilla en el primer milenio antes de Cristo. Rodeándolo todo hay un anillo. El anillo está etiquetado. Su nombre en el texto cuneiforme es el río Amargo, el océano que rodea el mundo conocido. Más allá del río Amargo, el mundo termina. O al menos eso supuse cuando lo vi por primera vez. Entonces leí el texto que acompaña al mapa. El mapa babilónico del mundo no es solo un documento visual. Viene acompañado de una descripción escrita, un texto cuneiforme en la misma tablilla que explica lo que está representado y, de forma crucial, lo que yace más allá del círculo. Más allá del río Amargo, el texto describe regiones, no de forma vaga ni poética, sino regiones específicas con características concretas, descritas con suficiente detalle como para que los estudiosos hayan dedicado un esfuerzo considerable a intentar entender a qué geografía real, si es que alguna, podrían corresponder. El texto describe 8 regiones más allá del océano. Están representadas en el mapa como proyecciones triangulares, puntas que se extienden hacia afuera desde el límite circular del océano hacia el espacio que hay más allá. El propio mapa está demasiado dañado para que las 8 sean visibles, pero el texto las describe. Y esas descripciones me detienen. Una región más allá del océano es descrita como un lugar donde el sol no se ve, donde la oscuridad es total, donde la luz no llega. Otra es descrita como un lugar donde vive un toro con cuernos que ataca al viajero. Otra es donde habita el gran pájaro alado Anzu. Otra es una región donde se eleva la estrella de la mañana. Una de ellas es descrita explícitamente como un lugar que visitó un héroe, un individuo nombrado que aparece en otros textos babilónicos, alguien que viajó más allá del mundo conocido y regresó. Estos no son adornos mitológicos decorativos añadidos para llenar un espacio vacío en un mapa. Son descripciones geográficas asociadas a regiones concretas y delimitadas, regiones que los creadores del mapa consideraban lo bastante reales como para incluirlas en un documento que, por lo demás, describe geografía verificable. Babilonia está en este mapa, el Éufrates está en este mapa, Asiria está en este mapa. Y más allá del océano que rodea todos esos lugares reales, los creadores del mapa dibujaron otras 8 regiones y describieron lo que encontrarías allí. La interpretación académica de estas regiones exteriores es coherente y a estas alturas me resulta familiar por otras anomalías a las que he dedicado tiempo. Son mitológicas. Representan la concepción babilónica de la periferia cósmica, el borde del mundo donde viven monstruos y donde los héroes emprenden sus viajes. No están pensadas para tomarse como afirmaciones geográficas sobre lugares reales. Son el equivalente del antiguo Oriente Próximo a «aquí hay dragones». Esa interpretación es coherente y tropieza exactamente con el mismo problema con el que tropiezan todas las interpretaciones similares cuando se observan los detalles. «Aquí hay dragones» es una convención decorativa. No viene acompañada de información direccional, estimaciones de distancia o descripciones de fenómenos naturales concretos. Las regiones más allá del río Amargo en el mapa babilónico no están decoradas con monstruos por un efecto estético.
están descritas en términos de fenómenos naturales observables, como la ausencia de luz solar, el ascenso de una estrella específica y la presencia de determinadas especies animales. Estos son el tipo de detalles que registras cuando intentas transmitir información geográfica a alguien que podría ir allí, no el tipo de detalles que inventas para rellenar un espacio mitológico. ¿Qué es la región donde no se ve el sol? En latitudes polares suficientemente elevadas existen periodos de oscuridad total, la noche polar, durante los cuales el sol no sale durante semanas o meses. El mundo antiguo sabía que eso era posible. Las fuentes griegas lo describen, pero que un cartógrafo babilónico del primer milenio antes de Cristo describa una región de oscuridad total más allá del océano del mundo como si fuera un lugar real y visitable requiere una explicación que la interpretación mitológica no proporciona. ¿De dónde provenía esa información? Ahora necesito hablarte de un segundo documento, porque el mapa babilónico no existe de forma aislada, y el patrón que emerge cuando lo colocas en contexto es lo que encuentro realmente difícil de explicar. La epopeya de Gilgamesh es la literatura narrativa más antigua de la historia humana. Su forma escrita más temprana precede al mapa babilónico por al menos 1000 años, y la tradición oral que recoge es aún más antigua. La mayoría de la gente conoce el esquema general. Gilgamesh, rey de Uruk, pierde a su amigo Enkidu y, destrozado por el dolor, parte en busca del secreto de la inmortalidad. Viaja hasta los confines de la tierra, cruza las aguas de la muerte, encuentra a un hombre llamado Utnapishtim, el Noé babilónico y superviviente del gran diluvio, que vive más allá del océano del mundo, en un lugar establecido por los dioses en el límite más remoto de la existencia. Lo que quiero destacar no es la búsqueda de la inmortalidad ni el relato del diluvio, es la geografía. El viaje de Gilgamesh, tal como se describe en el texto, es extraordinariamente específico para ser una narración mitológica. Pasa a través de una cadena montañosa donde se pone el sol, identificada en el texto por el nombre Akadio Mashu, descrita como la montaña que guarda el paso del sol. Viaja por un túnel de oscuridad total que tarda 12 dobles horas en atravesar, una distancia medida con precisión. Sale a un jardín donde los árboles tienen joyas como frutos. Llega a la orilla del océano del mundo. Lo cruza. La precisión del viaje con distancias medidas, lugares nombrados y terrenos descritos resulta inconsistente con una invención puramente mitológica. La geografía mitológica inventada no viene expresada en dobles horas. No describe la sensación física de una oscuridad tan completa que el narrador no puede ver ni delante ni detrás. No especifica que el túnel tarda exactamente 12 dobles horas en cruzarse y que el héroe emerge al amanecer. Los estudiosos han propuesto diversas identificaciones para la geografía del viaje de Gilgamesh. Las montañas Mashu han sido identificadas con la cordillera del Líbano, los montes Tauro y el Hindu Kush, entre otras. Las aguas de la muerte se han relacionado con el Mar Negro, el Golfo Pérsico y el Océano Abierto. Ninguna de estas identificaciones ha alcanzado consenso, en parte porque la geografía no encaja claramente con ningún terreno regional conocido, y en parte porque el destino, una tierra más allá del océano del mundo donde vive un superviviente del diluvio en aislamiento divino, no corresponde a ningún lugar identificable dentro del mundo del antiguo Oriente Próximo. Esto plantea una pregunta que la literatura académica trata como cerrada, pero que yo no creo que esté cerrada en absoluto. ¿Y si la geografía de la epopeya de Gilgamesh estuviera describiendo un lugar real? No metafóricamente real, físicamente real. Un lugar o lugares que existían en el conocimiento geográfico de las personas que compusieron y transmitieron esta narración, codificados en lenguaje mitológico, porque esa era la forma literaria disponible, pero conservando información real sobre direcciones y características físicas de territorios más allá del mundo conocido. Déjame llevarte a un tercer documento. El Génesis de Eridu es un texto sumerio más antiguo que el mapa babilónico y más antiguo que la versión estándar de la epopeya de Gilgamesh. Describe la creación de ciudades, la instauración de la realeza y un gran diluvio. Es uno de los textos narrativos completos más antiguos que existen. Dentro de él hay un pasaje que ha recibido menos atención de la que merece.
Antes del diluvio, el texto describe 5 ciudades fundadas por los dioses. Estas ciudades son Eridu, Bat Tibira, Larak, Sipar y Shurupak. Son descritas como las primeras ciudades, los lugares donde se asentó la civilización antes de la catástrofe. Después del diluvio, el texto describe la restauración de la realeza y el restablecimiento de la vida civilizada. Lo que el texto no describe es de dónde provenía la civilización antes de esas ciudades. Hay un antes, un tiempo en el que el conocimiento que llenaba las ciudades existía en algún lugar y de alguna forma, pero el texto no localiza ese lugar. Simplemente afirma que los dioses llevaron la civilización a esos 5 lugares desde una fuente que el texto no nombra. ¿Dónde estaba esa fuente? ¿Qué existía antes de Eridu que hizo posible a Eridu? El mapa babilónico muestra 8 regiones más allá del océano del mundo, y esas regiones están descritas en términos geográficos. La epopeya de Gilgamesh describe un viaje preciso a un lugar más allá de ese océano donde vive un superviviente de la civilización anterior al diluvio. El Génesis de Eridu describe un conocimiento civilizatorio anterior al diluvio que fue preservado a través de la catástrofe y restablecido después, sin localizar su origen. 3 de los textos más antiguos de la humanidad parecen estar apuntando, de distintas maneras, a la misma idea. Un más allá, geográfico, que contiene algo, personas, conocimiento y civilización, del que dependía el mundo conocido y con el que había perdido el contacto. Quiero dejar claro lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que el mapa babilónico sea un registro de viajes transatlánticos. No estoy diciendo que Gilgamesh viajara a la Antártida. No estoy diciendo que los sumerios tuvieran contacto con civilizaciones avanzadas de otros continentes. Esas son conclusiones que requieren pruebas que no tengo. Lo que sí estoy diciendo es esto. El mapa babilónico del mundo contiene descripciones geográficas específicas de regiones más allá del océano del mundo conocido, que no quedan explicadas adecuadamente por la interpretación mitológica. La epopeya de Gilgamesh describe un viaje con distancias medidas y fenómenos físicos observados que se parece más a un relato de viaje que a un mito inventado. Juntos, estos documentos apuntan hacia un conocimiento geográfico conservado por la tradición escriba mesopotámica que se extendía más allá de los límites que la arqueología convencional les atribuye actualmente. El mapa babilónico está en el Museo Británico. Lleva allí desde el siglo XIX. Está catalogado, estudiado y discutido en la literatura académica. Las regiones exteriores, las 8 zonas más allá del río Amargo, son reconocidas, traducidas y luego interpretadas como mitología y apartadas. La cuestión de qué conocimiento geográfico real, si es que alguno, subyace a esas descripciones no ha sido objeto de una investigación seria y financiada. La epopeya de Gilgamesh es el texto más estudiado de la literatura del Antiguo Oriente Próximo. Su geografía ha sido analizada extensamente. El consenso de que las descripciones de su viaje son mitológicas y no geográficas es antiguo y profundo, y no ha sido cuestionado de forma significativa en la literatura académica dominante. Pero hay algo a lo que sigo volviendo. Los sumerios y babilonios no eran observadores ingenuos del mundo natural. Cartografiaron las estrellas con una precisión que la astronomía moderna ha confirmado. Desarrollaron sistemas matemáticos de tal complejidad que todavía usamos su base 60 para el tiempo y los ángulos. Construyeron sistemas de irrigación que requerían un conocimiento detallado del terreno, del flujo del agua y de las variaciones estacionales. Eran, bajo cualquier criterio razonable, una civilización capaz de observación precisa y de registro preciso. Cuando esa civilización produjo un mapa que describía 8 regiones concretas más allá del océano del mundo conocido, con características observables específicas, la suposición por defecto de que esas descripciones son puramente ficticias merece más escrutinio del que ha recibido. ¿Qué estaban describiendo? ¿Qué información, procedente de qué fuente, dio lugar a esas 8 regiones triangulares en la tablilla de arcilla del Museo Británico? ¿Quién fue allí? ¿Quién regresó? ¿Quién le dijo al escriba qué debía escribir? El mapa ha estado en Londres durante más de un siglo. El texto ha sido traducido. Las regiones exteriores han sido leídas, señaladas y clasificadas como mitológicas.
La cuestión de lo que los babilonios sabían realmente sobre lo que había más allá de su océano del mundo ha sido archivada bajo cosmología antigua y dejada allí, intacta, mientras la tablilla permanece en una vitrina y las 8 regiones más allá del río Amargo esperan a que alguien las tome en serio. No sé qué hay en esas regiones. El texto está dañado. Las descripciones son fragmentarias. La geografía no encaja claramente con nada que yo pueda identificar con confianza. Pero sé esto. Las personas que dibujaron ese mapa no tenían la costumbre de registrar cosas que no tenían razones para creer que eran reales. Dibujaron el Éufrates porque estaba allí. Dibujaron Babilonia porque estaba allí. Dibujaron Asiria porque estaba allí. También dibujaron 8 regiones más allá del océano. Creo que esas también estaban allí.